Listo, compañero. Bueno, damos inicio hoy, 7 de junio, a esta conversación con eh, nuestro querido abogado laborista Alfredo Peñalosa, quien nos viene hoy a compartir un diálogo, una exposición, obviamente que va a ser una exposición abierta a sus preguntas, donde nos va a contar ciertos temas, los más importantes para entender los derechos laborales en tiempos de pandemia. Te voy a contar un poco, Alfredo, cómo nació esta idea, porque la realidad de esto, de la dimensión que estamos viviendo como país, le ha generado a la gente muchas preguntas, a mí personalmente, a muchos compañeros del partido o los mismos vecinos, hacen entre ellos, se hacen preguntas, y son preguntas netamente a este qué es el finiquito electrónico, cuáles son mis derechos laborales frente a esto, es legal que por ejemplo, mi empleador me tenga que suministrar a mí implementos básicos o insumos básicos de higiene, estos temas más o menos, como diríamos, higiénico, que tal vez pasan irrelevantes para el empleador, pero para el trabajador es una pregunta inconclusa. Y yo creo que hoy día es el lugar, el espacio para responder todas estas preguntas inconclusas, Alfredo. Así que te Perfecto. extiendo mi saludo y espero que te encuentres bien ahí en la protección de tu hogar, y estamos muy dispuestos aquí todos a escucharte, lo que nos viene a decir. Antes de, voy a estructurar más o menos la reunión, pero queremos escuchar tu saludo, Alfredo. Adelante, no hay Sí, claro problema. que sí. Bueno, yo gustoso de acoger esta invitación, el mejor de los ánimos para poder conversar y entregar algunos elementos en una situación excepcional como es, ¿no es cierto?, esta pandemia que nos aqueja, nos azota como país, digamos, ¿no? Y en que los derechos laborales se ven, digámoslo en términos generales, complicados en términos de su aplicación y su ejercicio en un contexto más amplio en el cual los trabajadores, por regla general, ¿no es cierto?, han ido, por así decirlo, perdiendo un poco la visualización respecto a cuáles son sus reales derechos. Es decir, tenemos una situación que viene desde antes, ¿no?, que parte evidentemente con la instauración del plan laboral durante la dictadura y las, digamos, mejoras o adecuaciones que se hacen con los gobiernos post-dictadura, pero que evidentemente, ¿no es cierto?, no son suficientes para satisfacer las verdaderas necesidades y hacer una verdadera protección de los derechos laborales, ¿no? Entonces, en ese contexto llega esta pandemia y, por así decirlo, lo que ya era un poquito complejo, era delicado en términos de su ejercicio, evidentemente con la pandemia, una situación de emergencia, algo excepcional, se vuelven mucho más complicados. Así que a mí me parece estupendo que podamos tener este conversatorio, podamos referirnos a algunos de los temas, probablemente si me salgo un poquito de la estructura, espero que me avisen y me vuelvan, digamos, al cauce, porque claro, los comentarios y la relación y la referencia a una situación un poquito más amplia van a venir un poco sin que yo lo tenga premeditado, pero va a ir ocurriendo en el curso de la misma conversación. Así que gozoso de estar acá y efectivamente hacer una contribución a este proceso de discusión, de reflexión, de perspectivar de mejor forma cuáles son los derechos de los trabajadores. Eso. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, para ir más o menos estructurando y que nosotros dimos a conocer hace unos días la tabla, el primer tema que convoca el diálogo es justamente lo que estábamos hablando recién, introduciendo el tema, esta obligación legal del empleador por proteger la salud de su trabajador. ¿Cuál es este piso mínimo de leyes o de ideas legales que nos pueden servir para argumentar cualquier situación común, pero que el empleador esté transgrediendo esos límites? Entonces, vuelvo a repetir el tema, la obligación legal del empleador de proteger la salud del trabajador. Bueno, Adelante, efectivamente, Alfredo. como tú muy bien dices, hay una obligación legal que no es, por así decirlo, facultativa para el empleador. Es decir, no está pensado que el empleador pueda
acceder o no a proteger la salud del trabajador, ¿no? Está obligado, y está obligado legalmente. Uno podrá decir, está obligado moralmente, ¿no es cierto? Son las personas que trabajan, que contribuyen, ¿no es cierto?, a generar la riqueza que él tiene. Bueno, eso, ok, perfecto, hay una obligación de carácter moral si quisiéramos declararlo en esos términos. Pero eso no para allí, hay una obligación legal que está radicada, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo, en función de 2 artículos que tienen un nacimiento distinto, no en el mismo momento, que es el artículo 184, ¿no es cierto?, donde habla allí de la obligación del empleador, ¿no?, el artículo 184 del Código del Trabajo, obligación para hacer una protección eficaz de la vida y salud del trabajador. Y yo quisiera detenerme por un minuto, ¿no es cierto?, en esto de la palabrita eficaz, porque no dice eficiente. Cuando uno habla de eficiencia y lo coloca al lado de eficaz, de repente dice son sinónimos. La verdad es que no son sinónimos, ¿no? Eficiente tiende, ¿no es cierto?, al mejor uso que le puedo dar a los recursos de que dispongo, ¿no es cierto?, para satisfacer una determinada necesidad. Eso es eficiente. Y desde ese punto de vista, si queremos ir a otro tema, podríamos decir que en función de los recursos que cuenta la salud pública, hace un trabajo eficiente, porque le da un buen uso, pero no es eficaz. ¿Por qué? Porque deja, ¿no es cierto?, un número considerable de habitantes de este país, ¿no es cierto?, de la población de este país, sin las prestaciones de salud. Lo mismo pasa acá. Y aquí utiliza el Código del Trabajo el vocablo eficaz. O sea, la protección debe cumplir el objetivo para el cual se le da. Aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de que si le va a costar al empleador un poquito más, un poquito menos. No, debe ser todo lo que le cueste para proteger real y efectivamente, ¿no es cierto?, la salud del trabajo. Esa es una obligación legal. Bueno, eso puede quedar, ¿no es cierto?, en una suerte de declaración, ¿no? Y desde ese punto de vista, de repente nos encontramos con que nuestra estructura normativa, ¿no?, tiene muchas declaraciones, pero partiendo por la Constitución, por cierto, pero que después, ¿no es cierto?, en su bajada al terreno práctico, a la vida diaria, a lo cotidiano, ahí como que se pierde y esto cómo se ejerce, ¿no? Bueno, el artículo 184 bis, que nace con posterioridad, ¿no es cierto?, a este 184 y por eso se le coloca bis, digamos, para no alterar la numeración, el orden numérico, ¿no es cierto?, los distintos artículos, señala, ¿no es cierto?, de que el empleador debe suspender, primero que nada, debe informar al trabajador, ¿no es cierto?, de cualquier riesgo a su salud, y además, ¿no es cierto?, debe suspender aquellas faenas que estén considerando, ¿no es cierto?, un riesgo para la salud, un riesgo para la vida, para la salud, para la integridad del trabajador, y cuando hablamos de integridad estamos hablando de la integridad física y psíquica, porque no se trata solamente de si va a experimentar un daño, ¿no es cierto?, físico, sino que también un daño psicológico. Entonces, el empleador tiene la obligación de suspender. Eso ya es un avance, pero es un avance insuficiente que la letra B de este artículo, ¿no es cierto?, dice, pero, ojo, si el empleador no hace aquello, el trabajador, ¿no es cierto?, tiene la facultad de él suspender, ¿no es cierto?, su trabajo, retirarse del trabajo o no concurrir al trabajo cuando el empleador no ha colocado todas las medidas necesarias, ¿no es cierto?, para proteger eficazmente su vida, su salud y su integridad, ¿no? Esto es algo que el trabajador está facultado para hacer, ¿no? Y agrega finalmente este mismo artículo, dice, y todo esto que hace el trabajador debe ser sin menoscabo económico, sin que haya un perjuicio. Es decir, el trabajador se ausenta de su labor, está trabajando y se ausenta porque ve que en definitiva el empleador no está satisfaciendo eficazmente estas medidas de protección, se retira del trabajo. O bien no va a trabajar, porque ve, ¿no es cierto?, que la situación no se mejora en su trabajo. Eso podría, una lectura simple podría llevarnos a la conclusión, bueno, el trabajador no trabajó y entonces no recibe el sueldo. No, no, no. El artículo en particular señala expresamente que esto debe ser sin menoscabo. Eso significa, ¿no es cierto?, que su remuneración se mantiene vigente y se mantiene vigente también todo tipo de beneficios que él tuviera o a derecho, ¿no es cierto?, por haber permanecido en el trabajo al cual se retira producto de estas circunstancias. Esto es de enorme importancia, ¿no es cierto?, de enorme relevancia, porque ustedes comprenderán que el empleador va a tener cualquier cantidad, ¿no es cierto?, de objeciones a que esto opere de esta forma. Iba, ¿no es cierto?, a presionar al trabajador para que, no obstante esta situación que afecta y coloca en riesgo su vida o su salud, el trabajador de todas maneras, ¿no es cierto?, asista y cumpla esa labor. Y el trabajador se va a sentir atemorizado de no asistir y por la consecuencia que puede significar en términos de un descuento, ¿no?, a su remuneración, o bien del despido.
porque hay una causal de despido que habla, ¿no es cierto?, de el ausentarse del trabajo sin causa justificada. Ojo, el artículo, la causal legal de término dice sin causa justificada, y aquí sí lo hay, ¿no? Entonces no es injustificada, o sea, no es aplicable esa causal de despido, y también, ¿no es cierto?, habla la posibilidad, ¿no es cierto?, de despedir al trabajador cuando el trabajador se ausenta del trabajo, o sea, se retira, ¿no es cierto?, del trabajo. Pero volvemos a lo mismo, todo eso es sin causa justificada. Entonces, por eso es importante que el trabajador, cuando ejerce esta facultad, coloque en conocimiento, no verbal solamente, lo puede ser verbal, por cierto, pero no solamente verbal, sino que en algún documento que permita, ¿no es cierto?, el día de mañana a él acreditar que se ausenta del trabajo, ya sea porque dejó de asistir o porque no concurre, ¿no es cierto?, en función de tal y cual circunstancia. Entonces, ahí logra hacer el enlace, ¿no es cierto?, para decir, sí, pero tengo una causa justificada para no ir o para haberme retirado. Esto es de enorme importancia porque si no hace aplicable lo otro y después en un juicio las cosas se vuelven muy complicadas porque el tribunal le va a preguntar en un momento al trabajador, decir, bueno, pero usted le dijo a su empleador de que se retiró por tal cosa, y el trabajador va a decir, sí, pues le dije, tuve una reunión con él, incluso discutimos. Y el empleador, con una cara dura de que a muchos empleadores, ¿no es cierto?, los caracteriza, va a decir, ¿cuándo? Nunca, en ningún momento. Entonces, la huella frente a esto es importante, o sea, que quede la constancia de que esta situación es así. Este requisito entonces que menciono de informar al empleador, es importante informarlo, ¿no es cierto?, que quede una constancia. El correo electrónico parece ser lo más apropiado, un WhatsApp también es apropiado, ¿no es cierto?, pero que haya algo escrito, algo que se pueda utilizar el día de mañana, ¿no? En idea de prueba, como para justificar también el... Sin duda, sin duda. En la eventualidad de que esto finalmente llegue a un juicio porque el empleador despida al trabajador, el trabajador, ¿no es cierto?, va a tener que acreditar de que su ausencia fue justificada. Y este correo, este WhatsApp o esta justificación a su ausencia va en definitiva a destruir la argumentación que el empleador tiene en cuanto a que, digamos, no fue injustificada su ausencia, ¿no? Claro, hay un grado ahí de que el empleador también tiene que, el empleador tiene que apropiarse también de los derechos. Esto quiere decir de que nosotros igual tenemos un código del trabajo extenso donde hay unas leyes más o menos difíciles de entender como son cualquier tipo de leyes, y esto un poco a los trabajadores los deja entre me estudio las leyes laborales o no entiendo nada, y la mayoría de las personas no entienden mucho de lo que tiene que ver con su legalidad, con sus derechos laborales. Y es importante hoy en día en pandemia recalcar esa importancia de que tanto como el Estado debe administrar a sus ciudadanos implementos de protección, de higiene, es como lo debe hacer el empleador con sus trabajadores y trabajadoras. Y ambas entidades se lavan las manos con eso. Y apela al sentido común del empleador y del ciudadano, siendo que el sentido común se construye desde dando el ejemplo o dando los recursos a los trabajadores. Entonces, es muy importante ese tema. Sí, mira, me parece interesante lo que señalas, Diego, por cuanto nosotros no podemos hacer un desconocimiento de cuál es el contexto que en definitiva está presente en la sociedad chilena, en nuestra sociedad, la sociedad en la cual vivimos. Y la verdad, ¿no es cierto?, que aquí cobra mucha importancia, cobra mucho peso, ¿no?, este individualismo que se ha ido acentuando paulatina, gradual, pero hoy por hoy pesadamente, ¿no? Y que se expresa en algunas situaciones bien concretas, es decir, yo no necesito el sindicato, yo sé negociar solo y yo solo me la arreglo porque soy suficientemente calificado, soy un profesional, ¿no es cierto? Y puedo en definitiva hacer valer mis derechos sin necesidad de esta estructura que son los sindicatos, que está constituido por una serie de sinvergüenzas que definitivamente... Y hay entonces todo un discurso de desprestigio hacia los dirigentes sindicales y también a las organizaciones sindicales. Entonces, estos profesionales que de repente creen, ¿no es cierto?, que están, porque así se los vendió el sistema, no porque hayan llegado a esa conclusión solo. El sistema les vendió, ¿no es cierto?, la pomada de que en definitiva ellos están en una situación muy por sobre del común de los trabajadores.
y ellos en estricto rigor, ¿no es cierto?, no son trabajadores, sino que son profesionales, es decir, una situación media extraña, ¿no? Que están más cercanos de la administración, ellos tienen un nivel de, bueno, cuando digo yo también yo soy abogado, así que me podría estar en ese grupo, ¿no? Entonces estamos más cerca, ¿no?, de la administración, de los ejecutivos, ¿no es cierto? Nuestra carrera aspiracional es llegar a ser ejecutivo, entonces tenemos una mayor comprensión a las necesidades que tiene la empresa, ¿no es cierto? Todo esto de equilibrio macroeconómico, ¿no es cierto? Las ventas, las utilidades, los costos operativos, entonces todo ese tipo de cosas que las manejamos muy bien los profesionales, en definitiva nos separa como del resto de los trabajadores, nosotros no tenemos nada que ver con ello. El problema está, ¿no es cierto?, que cuando las empresas toman medidas en contra de estos profesionales, ¿no es cierto?, tan importantes, el trabajador se encuentra, ¿no es cierto?, que está solito. Por muy profesional que sea, está solito. Y cuando está solito, ¿no es cierto?, está expuesto, ¿no es cierto?, a abusos y atropellos que se manifiestan ahí. Y él creía, ¿no es cierto?, que era parte de ellos, y la empresa se encarga de decirle, no, si tú no eres de nosotros, tú eres de allá. Te teníamos aquí un poquito en comisión de servicio, pero eres de allá. Y ahí ese trabajador profesional, ¿no es cierto?, calificado, y que me parece muy bien que los que sea y tenga todo ese expertise, se da cuenta, ¿no es cierto?, de que para los dueños del capital, él es uno más, digamos, que vende su fuerza de trabajo, en este caso una fuerza de trabajo intelectual, no física, pero es un trabajador más. Pero claro, se da cuenta cuando estas cosas ocurren y cuando sus derechos son vulnerados, ¿no? Alfredo, ya cerrando con el tema de la protección, yo sé que es un tema súper importante, ojo, pero es un tema también que queríamos tocar al principio, porque como te decía, el desconocimiento frente a estas normas, ahora de que nos diga, nos enseñes también de que el empleador, si falta a su trabajo o a su puesto, netamente porque no tiene una mascarilla, está en su legítimo derecho. Ya porque hoy en día estamos en situación de pandemia, en Santiago está prácticamente todo el mundo en cuarentena, aunque seamos la ciudad que sale cotidianamente igual, pero es importante tener esto en consideración porque, Alfredo, igual es una pena decirlo, pero los empleadores, las y los empleadores, sean empresas públicas, entidades privadas o en fin, a los trabajadores pequeños, están desde alguna manera abandonados y no tienen la forma de protegerse como se debe en un puesto de trabajo, cualquiera que sea, fuera de tu hogar, estando en pandemia. Para ir cerrando esto, yo te invito ahora a pasarnos a otro tema que igual es importante tomarlo. Los funcionarios públicos o los empleados públicos tienen una gran gama de problemas que también resonaron mucho en las calles en el estallido social, pero hoy en día esos problemas se vieron cruzados por esta pandemia y viene a precarizar más aún los códigos laborales y el sistema público laboral. Entonces, yo quiero que nos invites a hacer una reflexión con respecto a tus palabras de cómo nosotros entendemos el problema en que están metidos hoy las y los funcionarios públicos, ya que también ellos corren una dirección y leyes, pero que se ajustan a la medida de ellos. Te escuchamos. Sí, mira, sobre los funcionarios públicos, tal vez para entrar en materia sobre lo que tú señalas, tal vez sea bueno hacer una pequeña distinción entre funcionarios contratados y funcionarios honorarios, ¿no? Hoy por hoy el Estado, las municipalidades, ¿no es cierto?, los servicios públicos y las reparticiones públicas en general, ¿no es cierto?, hacen un abuso indiscriminado de esta figura que es el trabajador honorario, ¿no? El profesional, evidentemente, al momento que suscribe un contrato de prestación de servicio, honorarios, por boleta, ¿no es cierto?, de honorario, en definitiva, lo hace conforme a la ley. Está bien, digamos, él va a vender un producto determinado, un quehacer determinado que tiene una determinada expresión, un trabajo específico. Pero esa prestación de servicio, ¿no es cierto?, es una prestación de servicio de un profesional o de aquella persona que, sin ser profesional, pero tiene el dominio de una actividad, de un oficio determinado que lo hace también, ¿no es cierto?, hacer esta venta de un servicio. Pero eso no es una relación laboral. Es una prestación de servicio que está regulada por el Código Civil. La relación laboral está regulada
las empresas privadas, ¿no es cierto?, los trabajadores privados, por el Código del Trabajo, y para las empresas públicas, ¿no es cierto?, los estatutos administrativos, el estatuto de empleados municipales, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este trabajador independiente a honorario, ¿no es cierto?, que la empresa privada también tiene, pero lo tiene, ¿no es cierto?, para cosas muy específicas, salvo también de repente aparecen allí algunos abusos, ¿no? Pero ese trabajador independiente no cubre, no completa una jornada, él no hace una jornada de trabajo. No trabaja en las dependencias, ¿no es cierto?, de la oficina pública, del servicio público, de la municipalidad en particular. Es independiente, a lo mejor trabaja en su casa, a lo mejor trabaja, ¿no es cierto?, en su oficina, bueno, o cualquier otro lugar. Los implementos de trabajo son los que él dispone. No está sujeto a una supervisión, está sujeto sí, a la entrega del trabajo. No tiene que cumplir un horario, ¿no es cierto? No tiene un sueldo, sino que tiene, ¿no es cierto?, un honorario que está en función del trabajo que realizar y que, ¿no es cierto?, tiene una magnitud por el trabajo completo. Es decir, hay varias circunstancias, varios elementos, ¿no es cierto?, que son muy decisorios para decir este trabajador, ¿no es cierto?, es regulado como una relación laboral o es una prestación de servicio que está regulada por el Código Civil, ¿no es cierto?, en específico. La empresa privada utilizó históricamente esta figura, la empresa privada la utilizó históricamente, pero la dejó utilizar, ¿no es cierto?, cuando en los inicios de los años post-dictadura empieza a haber una suerte de, llamémoslo así, rebeldía de parte de los trabajadores que estaban sujetos a esa modalidad de contratación y empiezan, ¿no es cierto?, a obtener uno tras otro pronunciamientos de los tribunales que le dicen, no, aquí hay una relación laboral. Que el empleador la haya dibujado y le haya puesto un título y le haya puesto prestación de servicio y el contrato esté firmado en una notaría, no cambia la esencia, ¿no es cierto?, de la relación laboral. Y esa es una relación laboral. Entonces, empiezan a haber sucesivos, ¿no es cierto?, pronunciamientos, sentencias de parte de los tribunales, que hace que el empleador privado, la empresa privada, haya dicho, chuta, esta modalidad ya no me conviene. No me conviene porque junto con ser condenado, era condenado en forma retroactiva. Pago de leyes sociales, pues viejito, no pagaste leyes sociales. No pagaste, ¿no es cierto?, las imposiciones que correspondían, no pagaste, ¿no es cierto?, la indemnización por ello de servicio. Tuviste a esta persona en una situación tal y la despide sin una causal legal, de tal forma que estás sujeto, ¿no es cierto?, a determinados recargos. Es decir, empezó a ser para el empleador privado, para la empresa privada, poco conveniente desde el punto de vista económico. ¿Y qué cosa tiene más importancia para el empleador privado? La cosa económica, el costo económico. Y porque el costo económico, ¿no es cierto?, empezó a ser tan relevante que empezó a dejar de utilizar esta situación. Y esta figura legal, ¿no es cierto?, el contrato de prestación de servicio, se fue extinguiendo. No digo que haya desaparecido, no, sí, existe, sigue existiendo. Yo presto servicios, digamos, también con boleta honorario, pero yo no cumplo jornada, es decir, es una relación distinta, y así como yo, hay otros profesionales que también lo hacen, arquitectos, ingenieros, etc. Pero son figuras, ¿no es cierto?, efectivamente, que la relación con a donde prestan los servicios es distinta, no es laboral, ¿no? Es lo que quiero decir. Lamentablemente, ¿no es cierto?, en las empresas del Estado, no en las empresas del Estado, en los servicios públicos, ¿no es cierto?, en la administración pública y también en las municipalidades, por cierto, esta es una situación que aún subsiste. Y tenemos una cantidad no menor de trabajadores, ¿no es cierto?, que están, por así decirlo, sujetos a la buena voluntad del jefe del servicio o el alcalde de la municipalidad determinada, que dice, bueno, como tenemos esto, ¿no es cierto?, entonces les doy vacaciones y ustedes aparecen como que siguen trabajando, entonces les sigo pagando el sueldo, pero se tomaron 2 semanas de vacaciones, ¿no? ¿Tienen licencia médica? Bueno, la licencia médica no te la puedo cursar porque tú no eres trabajador, pero no te importa. No me traigas la licencia médica o déjamela para yo tener un registro de que estás enfermo, y entonces yo, porque soy bonito, ¿no es cierto?, te digo, no importa, no vengas, digamos, y te pago igual tu sueldo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas, bueno, hay también estoy tal vez generalizando demasiado, hay también plantas que están determinadas, o sea, no se puede tener más de un número determinado de trabajadores contratados en una determinada repartición, incluso en la municipalidad, y entonces cuando las necesidades son mayores no hay más remedio que utilizar esta figura. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que la figura está errada, que la figura es injusta, que la figura, ¿no es cierto?, es un abuso y un atropello a los derechos de los trabajadores. Entonces, quiero señalar en primer lugar esa situación para no dejarla
afuera. Bueno, después viene la situación más en concreto, que son los trabajadores con contrato, con nombramiento, en definitiva, que son funcionarios públicos, ¿no? Ujú. Tradicionalmente a ellos se hacía una separación y se decía, bueno, las normas del Código del Trabajo aplican, ¿no es cierto?, a los trabajadores del sector privado. Las normas, ¿no es cierto?, de los trabajadores, de los funcionarios públicos, están reguladas por, ¿no?, el estatuto administrativo, el estatuto, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la municipalidad, y algunos estatutos particulares, ¿no es cierto?, para algunos grupos especiales de trabajadores públicos, ¿no? Entonces no se mezclaba con el Código del Trabajo, ¿no? Eran dos mundos aparte. Y Aparte. algunas normas Ujú. importantes que fueron abriéndose camino a lo largo del tiempo, como fue, por ejemplo, ¿cierto?, el tema de los derechos fundamentales. El hecho, ¿no es cierto?, de que un trabajador, no por el hecho de ser trabajador, pierde, ¿no es cierto?, su categoría de ciudadano, pierde, ¿no es cierto?, la esencia de sus derechos fundamentales, y el empleador debe respetar sus derechos. Estoy hablando de la privacidad, estoy hablando de la honra, estoy hablando, ¿no es cierto?, de las comunicaciones privadas, estoy hablando de una serie de cosas, además, por cierto, de el acoso laboral, ¿no es cierto?, el hostigamiento y una cosa más concreta en ese terreno, ¿no? Bueno, se pensaba de que todo esto de los trabajadores públicos, los funcionarios públicos, no tenían acceso a aquello. Afortunadamente, ¿no es cierto?, han habido algunas controversias y finalmente, hoy por hoy, podemos señalar de que a los trabajadores, a los funcionarios públicos, le aplican las normas, ¿no es cierto?, del Código del Trabajo. No, le aplican las normas. Y en función de lo que estamos señalando hoy, ¿no es cierto?, se ha regulado de que este artículo 184 y 184 bis, ¿no es cierto?, también le es aplicable a estos trabajadores. Lo primero que señalé, producto, ¿no es cierto?, de distintas sentencias de tribunales, ¿no es cierto?, que así lo han señalado, y esto último, de la extensión de la protección por la salud y la vida de los trabajadores, en función, ¿no es cierto?, de algunos dictámenes de la Contraloría General de la República, donde la Contraloría General de la República, en un análisis, en mi opinión, bastante acertado y bastante profundo, ha señalado, ojo, aquí no hay normas, ¿no es cierto?, en las normas que aplican a los funcionarios públicos en particular, normas equivalentes, ¿no es cierto?, a esto que señala el artículo 184 y 184 bis del Código del Trabajo. Y como tampoco son contradictorias con la función, ¿no es cierto?, propia de los funcionarios públicos, deben ser aplicadas. Con Ujú. alguna pequeña salvaguardia, también teniendo presente, ¿no es cierto?, que el funcionario público, ¿no es cierto?, tiene algunas responsabilidades públicas. Pero eso no puede ser, ¿no es cierto?, para una exposición sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de resguardo a su vida, a su salud y a su integridad. A mí me parece eso tremendamente provechoso, útil, importante. Y además, algo que se desprende de este par de cosas que estamos citando, que me parece también relevante porque va a tener en el curso del tiempo, creo yo, una mayor relevancia, y es, ¿no es cierto?, establecer de una vez por todas que el Código del Trabajo opera en forma supletoria a aquellas normas que en las normas que regulan a los funcionarios públicos pudieran no estar establecidas, ¿no? Entonces, no tengo la norma en el estatuto administrativo, no la tengo en los estatutos particulares de los empleados municipales, por ejemplo, pero si la tengo en el Código del Trabajo, entonces eso sí me aplica. Entonces, eso eleva la importancia del Código del Trabajo y lo coloca, ¿no es cierto?, a un nivel distinto del estatuto administrativo o el estatuto, ¿no es cierto?, de los funcionarios municipales. A mí eso me da mucha esperanza de que sea así y mucha fuerza de que habrá que pelearlo en los tribunales, habrá que seguir insistiendo con respecto a esto, pero tengo la impresión de que cada día que pase se va a ir decantando de mejor forma todavía esto que estoy señalando. Alfredo, tenemos algunas opiniones aquí en vivo. Te voy a leer algunos saludos también desde San Joaquín, Alwe. Son varias las personas que nos están aquí mirando en vivo la exposición que estás haciendo tú con respecto a los derechos laborales en tiempos de pandemia. Te voy a leer, por ejemplo, el comentario que dice: la gran mayoría del funcionario público está a contrata, la que se renueva año a año, por lo tanto la desprotección es gigante, lo que estábamos hablando ahora recién. Los y las funcionarios honorarios son pocos y a la segunda renovación deben pasar al régimen de contrata. Esto igual, lo que dice aquí la vecina o pobladora, le mandamos un saludo, es también lo que pasa en muchos trabajos. Los profesores y profesoras viven una situación de constante desprotección también del trabajo, porque trabajan por año, tienen una angustia tremenda al finalizar el año a saber si van a pasar a contrato, los van a despedir.
y es la realidad de cientos de trabajadores y trabajadoras chilenas. Entonces, ¿cómo también enfrentamos esa situación, Alfredo? Porque se enmarca en lo que estábamos conversando recién. Sí, te entiendo perfectamente. Mira, aquí no es que yo sea como te dijera, admirador de la Contraloría General de la República, no, pero debo reconocer algunos dictámenes que son bastante valiosos. Hace Y un hay trabajo muy algo crítico. claro, y hay un dictamen que en definitiva toca este tema de los trabajadores a contrata de la administración pública, ¿no? Y dice, mire, cuando hay un trabajador a contrata por las situaciones particulares del servicio, ¿no? Por las razones particulares del servicio, si ese trabajador, ¿no es cierto?, lleva más de 2 renovaciones, entendiendo, ¿no es cierto?, que eso no necesariamente tiene que ser así, pero son contratos anuales, ¿no es cierto? Hay una primera renovación para un segundo año y hay una segunda renovación para un tercer año. Entonces, ese trabajador que ya lleva 2 renovaciones, o sea, lleva 3 años trabajando allí, para la cuarta renovación, y siguen siendo contrato a plazo fijo o a contrata con fecha de término establecida. Dice ese dictamen, ¿no es cierto? Ojo, a este trabajador no se le puede despedir única y exclusivamente diciendo, ¿no es cierto?, de que se cumplió el plazo de su contrato y no tienen por qué renovárselo, aun cuando haya llegado este tiempo. Si este trabajador lleva estas 2 renovaciones, o sea, un mínimo de 3 años, se ha creado en él la legítima esperanza, la legítima confianza, ¿no es cierto?, de que esta situación se va a seguir alargando en el tiempo. Y de tal forma entonces que para despedirlo, el sostenedor, ¿no es cierto?, en el caso de los colegios o las municipalidades o el servicio público en general, ¿no es cierto?, tiene que darle razones por qué ahora, después de 3 años, ¿no es cierto?, ya no son necesarios sus servicios. Entonces, introduce allí también una norma que tiene su origen en el Código del Trabajo, en términos que los contratos a plazo fijo, ¿no es cierto?, no pueden superar 2 años, ¿no? No es exactamente la misma norma, no nos engañemos, no es la misma norma, pero introduce una exigencia adicional que antes no existía. Y Ya. simplemente el empleador, el jefe del servicio, en el fondo, ¿no es cierto?, decía, bueno, llegó la fecha, no tengo por qué, lleva de repente hay situaciones trágicas, 5 años, 6 años, 7 años, y toda la vida, ¿no es cierto?, con estos contratos, ¿no es cierto?, que se van renovando anualmente, ¿no? Y digámoslo claramente, cuando esto se produce en la administración privada, ¿no?, en los trabajadores privados, ¿no?, Ujú. empresa, el contrato se convierte en indefinido, solo por el Ministerio de la Ley, en indefinido. Pasan 2 años, indefinido. Es que Indefinido. le hicieron de nuevo un contrato a plazo fijo, importa un carajo. Por imperio de la ley se convirtió en indefinido. Y cuando se quiere colocar término en contrato indefinido, si no se aplica una causal, ¿no es cierto?, tienen que pagar lo que se llama la indemnización por año de servicio, o sea, un mes por cada año de servicio. Entonces, no es exactamente lo mismo, no quiero aquí confundir a nadie, pero evidentemente tiene un origen allí. Y esa es una cuestión no menor y que caramba que es importante. Ahora, Ujú. yo quiero señalar algo que en el caso particular, ¿no es cierto?, de los profesores, el estatuto docente señala 2 situaciones respecto a los trabajadores a contrata. La primera es que el número, el porcentaje, ¿no es cierto?, de trabajadores a contrata versus la dotación total de profesores en la comuna es de un porcentaje determinado. Me parece que es del 10%, no estoy absolutamente seguro en este momento, pero me parece recordar que es el 10%. Entonces, si supera Okay. eso, se está cometiendo ya una ilegalidad. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que más, diría yo, de fondo, de una cuestión de más sustancial, no tan solo de fecha, tiene que ver, ¿no es cierto?, que ese trabajador a contrata lo es para cubrir necesidades excepcionales, transitorias, dice el estatuto docente. Y me van a decir, ¿no es cierto?, que una persona que está 4 años, 5 años, un profesor que está a contrata 5 años, 6 años, ¿es una labor transitoria? Es decir, si ustedes, la lógica nos revela, ¿no es cierto?, de que en definitiva estas cosas siguen existiendo porque no se otorgan los mecanismos necesarios para colocarle término. Pero desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, tanto de la justicia como de la legalidad que hay en ese mismo estatuto de docente, no se está cumpliendo. Y es necesario, ¿no es cierto?, cumplirlo. Entonces, quiero señalar eso en función de tu pregunta, porque yo diría que están esos 2 aspectos ahí conjugando. Sí, Alfredo, te voy a comentar otro aquí, exposición de una idea que nos trae un fiscalizador de la Dirección del Trabajo en Ñuñoa y comunista. Saludamos a Nelson. Tenemos una dirigente, Andrea, que también es comunista, señalar efectivamente que los trabajadores y trabajadoras se encuentran hoy en total desamparo
los comprendo, si bien se están realizando administrativamente, el resultado es muy poca, ya que se realizan en forma remota y el empleador no está obligado a responder, no hay multa, no está fiscalizando también en terreno, solo en forma remota, y pasa lo mismo, no se puede multar. ¿Qué pasa con estas situaciones que en pandemia uno cree que pueden quedar al margen de la ley, pero la ley sigue rigiendo a los trabajadores? Y cómo también un fiscalizador público hace también valer los derechos como empleador público funcionario, de la distinción que tú decías hace muy poco. Y es muy clara la idea que él expone ahí. No sé si le quieres responder con alguna idea, Alfredo. Solamente una reflexión, primero que nada, saludar a los compañeros que hacen estas observaciones, ¿no? Y que son perfectamente atengibles, o sea, son cosas que están ocurriendo. Y aquí no queda más remedio, ¿no es cierto?, que el trabajador seguir el camino que está diseñado. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en la situación de un despido. El despido, ¿no es cierto?, el trabajador hace su reclamo ingresa su reclamo vía internet actualmente, ¿no es cierto?, a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, finalmente fija una audiencia que va a ser virtual, ¿no?, cosa que en la práctica la verdad es que no lo es. Lo que hace, ¿no es cierto?, es pedir antecedente al empleador y se hace más bien un intercambio de correo. Esto en el mejor de los casos, ¿eh? Porque hay casos en que la cosa se alarga y bueno, y finalmente no tiene solución. Pero finalmente entonces hay una suerte de que el empleador no responde a los correos, por ejemplo, antes no comparecía, ¿no? Lo que hacía la Dirección del Trabajo, la inspección respectiva, era multar al empleador que no comparecía si había sido notificado válidamente, pero el empleador tenía la facultad, ¿no es cierto?, de negarse al pago e interponer una acción, ¿no es cierto?, para evitar el pago, argumentando tal o cual razón que en definitiva le permitía a él finalmente no pagar nada, no pagar ni siquiera la multa. Y efectivamente el trabajador entonces queda en una indefensión. Aquí hay una figura que con el tiempo y con todo el respeto y el cariño que puedo tener con los compañeros que, digamos, hicieron este comentario, y en general para el servicio, los funcionarios de la Dirección del Trabajo, de las distintas inspecciones, efectivamente, ¿no es cierto?, la inspección del trabajo está muy limitada para resolver. No puede resolver, no puede meterse, ¿no es cierto?, a temas que son de derecho. Por ejemplo, ¿el despido es injustificado o no es injustificado? ¿Puede el fiscalizador decir, no es justificado el despido? Y producto de tal, ¿no es cierto?, usted, empleador, despidió en forma injustificada a este trabajador y debe pagarlo o reincorporarlo al trabajo dependiendo de lo que se trate. No puede hacerlo, está impedido. Pero el trabajador tiene que hacer ese paso. Lamentablemente está muy extendida la idea entre los trabajadores de que en la inspección del trabajo van a encontrar soluciones a estos problemas. Y la verdad, la cosa es que no hay solución a estos problemas. Tienen que pasar por la inspección del trabajo y posibilitar el que se produzca, ¿no es cierto?, esta suerte de mediación para lograr una solución más o menos equilibrada en términos de los derechos que el trabajador siente que han sido vulnerados o pagos que no se le han realizado. Y lograr ahí un acuerdo. Y eso es positivo porque en definitiva permite, ¿no es cierto?, digamos, o terminar todo allí o seguir adelante en caso que lo prefiera ahí en los tribunales. El que tiene la potestad para ser exigible y condenar al empleador a un pago determinado y si no ejercer, ¿no es cierto?, medidas en contra de él, son los tribunales. Son los tribunales. Entonces, son los tribunales. Entonces, el trabajador necesariamente cuando se ocurre esta situación debe ir a los tribunales. Ahora, hay también una situación casi atávica, diría yo, que se arrastra con los pasos de los años, que es, ¿no es cierto?, que en los tribunales las cosas se eternizan, lo cual corresponde a una realidad que fue superada en gran parte, ¿no es cierto?, por distintas leyes que en definitiva generaron, ¿no es cierto?, un procedimiento judicial diferente, ¿no es cierto?, que hace que las cosas sean más. Cuando yo hice la práctica profesional, me encontré con expedientes que papeles amarillos, todo era por escrito. Entonces encontraba uno ahí en la Corporación de Asistencia Judicial, expedientes gruesos, cosidos, ¿no es cierto?, con cáñamo, papeles rotos, papeles que de repente se borraba lo que estaba escrito, etc. Y todo muy ajeado. Así se tramitaba en aquellos años, ¿no? No quiero decir que yo tenga muchos años, ¿no? Porque no es así, digamos, ¿no?
No quería interpretar eso. Pero claro, no es que yo esté haciendo una memoria hace mucho tiempo atrás. Entonces, hoy, y efectivamente esos juicios duraban una eternidad. Que un juicio durara 3 años era como normal. Era poco. 5 años ya un poco podría uno entrar a preocuparse, pero tampoco ni siquiera demasiado. Entonces, el empleador sabía que esto era así. Y sabía, ¿no es cierto?, de que si el trabajador estaba reclamando por si era cualquier cosa 10 millones de pesos, a lo mejor en el trámite y en la extensión de esto finalmente le iba a costar 1 millón de pesos que le iba a ofrecer al trabajador y decir, mire, terminemos todo esto aquí tiene 1 millón de pesos y terminemos todo esto. Y el trabajador, después de haber pasado 3 años, ¿no es cierto?, en tribunal, le decía, chuta, prefiero este millón y me olvido de todo esto, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría? El procedimiento judicial actual ha reducido los tiempos, los ha reducido significativamente. Hay plazo, hay tiempo. Y uno podría decir, en términos generales, que si se cumple, ¿no es cierto?, lo que está establecido, que en gran medida se cumple. No siempre, en particular en Santiago, la situación está un poco más complicada, porque la cantidad de causas son tantas que hace que los plazos se extiendan un poco más. Pero en términos generales uno podría decir que a la vuelta de 6 meses uno podría contar con una sentencia de primera instancia, una sentencia, ¿no es cierto?, del Tribunal Laboral. Hoy es un poco distinto, porque hay, ¿no es cierto?, y desde hace un par de años los tribunales laborales en Santiago han estado pidiendo, ¿no es cierto?, que son 2 tribunales laborales, que se abra un tercer tribunal laboral para que haya un desatochamiento, ¿no es cierto?, de causa, ¿no? Y por eso que ahí se demora un poco, hay un poco de demora, y en vez de 6 podrán ser 9 meses, pero aún así 9 meses no tiene nada que ver con los tiempos que antes habían para esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir respecto a lo que se está consultando? Hay que demandar. Y aquel trabajador, ¿no es cierto?, que piensa que va a pasar toda su vida, ¿no es cierto?, en un tribunal con esa causa laboral, no es tal, le diría yo. Ahora, claro, que se preocupe cuando haga aquello, está la defensoría laboral, ¿no es cierto?, que es pública y gratuita, y a la cual, ¿no es cierto?, se puede también acceder, y cuando acceda, ¿no es cierto?, a abogados particulares, yo diría que se preocupe de dejar muy establecido la forma de trabajo, ¿no?, de tal forma de que pueda el trabajador, al término de un tiempo prudencial, cerrar la causa, obtener lo que en definitiva está demandando. Bueno, eso diría yo con respecto a esta situación. En la dirección del trabajo, hoy todo es vía internet, recogiendo lo que los compañeros señalaban. Sí, y acá el compañero nos dice que ellos no tenemos para dar si es injustificado. Nos quitan todos los años de atribuciones, dice, con esta nueva figura que tú nos comentabas, Alfredo, que viene como a fiscalizar el tema. Hay una figura que, perdona que utilice este punto para señalarlo. Mira, para que no te sientas abrumado, porque el punto que venía ahora es Dirección del Trabajo y Ley de Protección del Empleo. Así que tenemos materia al tiro y dale nomás. Mira, con respecto a la Dirección del Trabajo hay un comentario que quería hacer que está muy relacionado con lo que veníamos diciendo. Y que, ¿no es cierto?, la Dirección del Trabajo estableció con... sí, yo creo que es bueno contar con la disposición positiva, ¿no es cierto?, que alguien pueda tener para hacer que los trámites sean más fluidos, ¿no es cierto?, disminuir las posibilidades de contagio, ¿no? Todo eso puede estar muy bien enmarcado. Y estableció, ¿no es cierto?, en su sitio la posibilidad, ¿no es cierto?, de firmar finiquitos electrónicos. Finiquitos electrónicos que no está permitido legalmente. Esa es una ilegalidad. Y tan ilegal es, ¿no es cierto?, que la Asociación de Abogados Laboralistas presentó, ¿no es cierto?, ante la Fiscalía de los jueces, los tribunales, ¿no es cierto?, del crimen, presentó, ¿no es cierto?, una denuncia para que se investigara, ¿no es cierto?, esta atribución de exceso, de abuso de facultades, abuso de poder en contra, ¿no es cierto?, del director del trabajo al establecer esto del finiquito electrónico sin que esté contemplado en la ley, ¿no? Entonces, yo quiero señalar esto, uno dice, pero ¿cuál es el problema, digamos, el finiquito? No, es que el finiquito electrónico, el trabajador lo que hace, ¿no es cierto?, es aceptar y punto. Sin embargo, cuando el finiquito es presencial, el trabajador, ¿no es cierto?, puede hacer observaciones a su finiquito. Y más aún, puede incluso recibir la plata del finiquito, puede firmar el finiquito y puede colocar ahí en la notaría, ¿no es cierto?, lo que se llama una reserva de derecho. Y que dice, mire, en buenas cuentas, recibo esta plata, porque esta plata me corresponde. Pero ojo, no estoy de acuerdo ni con la causal de despido, no estoy de acuerdo con los pagos que me está haciendo, ni estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con los descuentos que usted me está realizando. Y sobre todas esas cosas voy a ir a tribunales. Y voy a demandar en tribunales. En eso consiste la reserva de derecho. Entonces, esta figura del finiquito electrónico impide
impide, ¿no es cierto?, que esto se haga. Y deja entonces al trabajador verdaderamente, ¿no es cierto?, en una indefensión que hay que rechazarla. Claro, y que lo deja un poco atado a mano, digamos, ¿qué hago? Me entregan la plata siempre y cuando firme esta cosa. Hay que señalar que las notarías históricamente han hecho ese papel que cumple el finiquito electrónico, que es no permitir que el trabajador coloque reservas de derecho. No permitirle. ¿Por qué? Porque el empleador, ¿no es cierto?, cuando le encargaba la gestión a la notaría, le decía, mire, esto es, entréguele el cheque al trabajador, sí, solo sí, lo firma en blanco. O sea, sin reserva de derecho. Y cuando el trabajador firmaba, ¿no es cierto?, y colocaba una reserva de derecho, la notaría le decía, mire, yo tengo instrucciones, ¿no es cierto?, del mandante, su ex empleador, que yo no le entregue el cheque, ¿no es cierto?, si usted coloca eso. Y no le entregaba el cheque. Esto fue variando en términos de qué, ¿no es cierto?, en función de reclamos recursos de protección en concreto que presentaron algunos trabajadores que se vieron afectados por esto en las cortes de apelaciones. Y las cortes de apelaciones... Tú como abogado, porque sí. Al principio creo que tenemos un problema de transmisión. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí. Ya, perfecto. Al principio de la pandemia, el tema del finiquito electrónico era un tema muy en boga, ¿no es cierto? Porque comenzaron un desmesurado proceso de despidos, que es casi vergonzoso lo que pasó, porque se aprovecharon de una situación los empleadores y empleadoras. ¿Qué pasa con este finiquito? ¿Cómo yo puedo ir y alegar cuando los montos están mal? ¿O cómo el empleador puede ocupar ciertas facultades para no pagar lo que se debe, ¿no es cierto?, al empleador? Entonces, eso es también lo que les provoca y lo que frena al trabajador o a la trabajadora a seguir en eso del finiquito electrónico. Pero tú como abogado y siendo parte de tal vez grupos de abogados laboristas, ¿cómo has visto el desarrollo de este proceso hasta la actualidad? ¿Siguen habiendo demandas o procesos en tribunales constantes sobre vulneraciones de derecho con este tema del finiquito electrónico? ¿O ha sido que en la práctica ha bajado eso? ¿Cómo ves tú ese panorama? Sí, bueno, efectivamente es una práctica que el empleador siente, y no solamente lo siente, sino que ve el respaldo que la Dirección del Trabajo, traicionando su rol, traicionando su misión, que es, ¿no es cierto?, la protección de los derechos de los trabajadores, porque la Dirección del Trabajo no se crea para tener una mirada imparcial respecto a la legislación laboral. Se crea, ¿no es cierto?, para proteger al que es más débil en la relación laboral, porque la relación laboral no es simétrica. No están las dos partes, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones. Hay una simetría, hay una desigualdad, solamente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que el trabajador está sujeto a la subordinación y dependencia y le debe obediencia, dice el Código del Trabajo, a su empleador, o sea, debe obedecer las instrucciones que el empleador le da. Entonces, si esas cosas no son claras para demostrar, ¿no es cierto?, de que hay una asimetría, hay una desigualdad y no están al mismo nivel, bueno, yo no sé qué podría ser, digamos. Bueno, el papel de la Dirección del Trabajo es, ¿no es cierto?, tratar de equilibrar la balanza. Esa fue su misión. Pero encontramos voces hoy por hoy, ¿no es cierto?, de que dicen, de la derecha, por cierto, que dicen, ¿no es cierto?, no, es que la Inspección del Trabajo debiera abandonar ese papel y debiera ser, ¿no es cierto?, un organismo técnico donde tenga una mirada un poco más imparcial. No es imparcial la mirada que tiene la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, no es neutral, no debe ser neutral. Y lo queremos, yo por lo menos lo quiero decir claramente. Su misión, ¿no es cierto?, y en consonancia con su historia y con su razón de ser, tiene que ser, no es imparcial, es para fiscalizar, ¿no es cierto?, la aplicación de la legislación laboral. ¿Para fiscalizar la aplicación de quién? ¿De los trabajadores? No, pues para fiscalizar si el empleador cumple la legislación laboral. Para eso es. Para eso está hecha la Dirección del Trabajo. Y hoy lo que se pretende, ¿no es cierto?, es traicionar esa misión, ¿no es cierto?, y esa razón de ser que dio origen, ¿no es cierto?, a la Dirección del Trabajo. Entonces, lo que tú señalas es cierto, esto del finiquito electrónico que surge, ¿no es cierto?, en la Dirección del Trabajo, ¿no?, y que sigue estando allí, ¿no? Sí. Es prueba de que el foco varió, el foco está puesto en otra cosa, ¿no? Y ese mismo foco es el que se puso, y me meto al tema que tú mencionabas con respecto a la Ley de Protección del Empleo, que de repente nos olvidamos de que
en marzo, ¿no es cierto?, surgen estos dictámenes de la Dirección del Trabajo donde dicen, bueno, la relación laboral está regulada por contratos, y los contratos son entre dos partes, y las dos partes, ¿no es cierto?, tienen que tener la facultad, ¿no es cierto?, de poder suspender las obligaciones del contrato, ¿no es cierto?, y esto cae dentro de lo que las partes están legalmente facultadas. ¿Qué es lo que está haciendo con eso que dice de esa forma? Está asimilando la relación laboral a una relación contractual regulada por el Código Civil o el Código Comercio. ¿Qué es lo que hizo la dictadura? Ojo, de repente se nos olvida, bueno, yo soy más viejo, y tengo muy clarito, ¿no es cierto?, lo que hizo la dictadura en eso, y durante parte no menor, digamos, del tiempo que duró la dictadura. Claro. El Ahí se Código del cocinó, Trabajo, ¿no bueno, es el cierto? Código del Trabajo. El Código, se terminaron con los tribunales laborales. Sí. Se terminaron con los tribunales laborales. ¿Y por qué se terminaron? Por un sesgo ideológico, por una visión ideológica, en el término, ¿no es cierto?, de decir, oye, el empleador y el trabajador son dos partes que están en igualdad de condiciones para contratar lo que mejor acomoda a las partes. ¿Por qué van a tener un derecho aparte? ¿Por qué van a tener tribunales aparte? ¿Por qué van a tener, ¿no es cierto?, una regulación especial? ¿No? Y bueno, y para qué vamos a hablar de todos los abusos, los atropellos, ¿no es cierto?, que se hicieron durante toda esa época en que no existieron estos tribunales laborales, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, esta es como una reversión, ¿no es cierto?, de aquello, con la misma idea. Bueno, obtuvo mucho rechazo esa mirada, ¿no es cierto?, que era absolutamente ajena, totalmente ajena a lo que es el derecho del trabajo, totalmente ajena a los principios del derecho del trabajo. Sí. Y, ojo, sorpresa, tenemos una ley que legitima ese dictamen de la Dirección del Trabajo. La ley es posterior y que, en definitiva, ¿no es cierto?, legitima esta situación de la suspensión del contrato de trabajo. Suspensión, ¿no es cierto?, que permite, claro, uno dirá, claro, pero el trabajador deja de ir a trabajar. Sí, claro, pero no es por una situación particular de él. Entonces, alguien podrá decir ahí, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué el empleador va a tener que seguir pagando? Porque el riesgo de la actividad económica la asume el empleador. Tan simple como eso. Él es el que asume el riesgo. Y este es un riesgo dentro de, ¿no es cierto?, la actividad económica que lleva adelante. Ahora, eso debiera estar también, ¿no es cierto?, coordinado y con una buena aplicación, ¿no es cierto?, de políticas públicas que permitan, en definitiva, ¿no es cierto?, salir al paso frente a esta situación. Porque está claro que tampoco queremos que las empresas se vayan a la quiebra, y sobre todo las empresas, ¿no es cierto?, pyme o micropyme, que ocupan el 70%, de acuerdo a las estadísticas, el 70% de la mano de obra, ¿no?, nacional. Entonces, tampoco se trata de eso. Pero el trabajador finalmente, con la suspensión del contrato de trabajo, va a recibir la cesantía, el seguro de cesantía. Seguro, sí. Seguro de cesantía que no es igual al sueldo. Que de partida, ¿no es cierto?, parte con un 70% del sueldo. Porque cuando a uno lo despiden, ¿ya?, te hacen elegir para firmar el finiquito entre dos montos. Uno genera confusión porque te ponen un monto que, siendo despedido, a uno no le corresponde, porque se supone que es el monto del seguro de cesantía. Pero aquí te quiero hacer dos preguntas que no hace la audiencia porque enmarca esto. ¿Qué pasa, dice aquí una vecina, si te suspenden el contrato del trabajo y pasan los meses del seguro de cesantía y se acaba el dinero? ¿Me tienen que reintegrar? ¿Y qué pasa si la empresa quiebra? ¿Qué pasa con mis años de servicio? Es una pregunta clarísima que va a eso, a lo que estás comentando. Son varias preguntas en una. A ver, lo primero. Lo que tú señalabas respecto, ¿no es cierto?, a estos dos montos. Bueno, el seguro de cesantía, ¿no es cierto?, por así decirlo, tiene dos fondos. Por un lado está el fondo que es contributivo, entre lo que el trabajador le sacan de su sueldo, ¿no es cierto?, le descuentan de su sueldo, y un aporte que hace el empleador, ¿no es cierto? Con eso esos dos dineros, ¿no es cierto?, van a lo que se llama la cuenta individual del trabajador, del administrador de fondos de cesantía, del seguro de cesantía. Y anualmente, en la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, el Estado destina una cantidad de plata para lo que se denomina el fondo solidario, ¿no?, el fondo solidario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un trabajador queda cesante? El trabajador queda cesante, entonces se acerca a la oficina respectiva, ¿no?, y ahí ven, es decir, mire, usted está cesante, ya, mire, la plata que usted tiene le permite, en su cuenta individual, con el aporte del empleador y el aporte que le descontaron a él, le permite, ¿no es cierto?, que la plata, el seguro me da menos, ¿cierto?, que son 5 pagos,
sean tal, el 70% el primer mes, ¿no es cierto?, el 55% el segundo, el 40% el tercero, etcétera, hasta llegar al 30% que el quinto mes, ¿no? Esta es la plata que le permitiría a usted tener, va de bajando, se va disminuyendo. Bueno, Esto y es la plata pagar que usted le permitiría en función de lo que usted tiene. Ahora, puede usted acogerse, ¿no es cierto?, al seguro, al fondo solidario. Y en el fondo solidario, ¿no es cierto?, tiene que aplicarle la ley. Y normalmente, ¿no es cierto?, el fondo solidario son valores superiores porque están regulados en función de que el 70 efectivamente sea el 70 y todo lo otro, porque en el otro sistema es en función de las platas. Pero para operar el fondo solidario usted tiene que pasar las platas, ¿no es cierto?, de su cuenta individual a este fondo solidario. O sea, desaparece su cuenta individual y queda todo en el fondo solidario, ¿no? Y ahí hacen entonces los pagos de estos respectivos. Bueno, así funciona el sistema. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley dice, ¿no es cierto?, bueno, vamos a suspender los contratos, sus imposiciones, o sea, su subsidio, su seguro, lo va a pagar la AFC, ¿no es cierto? Le va a hacer este cálculo y como en definitiva lo más probable es que se produzca la misma situación que acabo de describir y le van a aplicar el seguro, el fondo solidario. Le van a aplicar el fondo solidario. Y se bueno, acabaron los fondos del trabajador. Se acabaron los fondos del trabajador. Bueno, ahí ¿qué es lo que ocurre cuando el trabajador se termina la pandemia, ¿no es cierto?, y vuelve? Bueno, va a tener derecho al seguro de cesantía. Sí, va a tener derecho. El problema es que no va a tener plata en su cuenta individual, o va a tener a lo mejor un pago, 2 pagos, dependiendo de los meses post pandemia que siguió trabajando y por eso ya hay un pago bastante menor. Bueno, lo que va a operar allí, ¿no es cierto?, va a ser el fondo solidario, ¿no? Va a ser el fondo solidario en los términos, ¿no es cierto?, que la ley establece. Y este pequeño montecito de lo que pudiera tener una cotización o 2 cotizaciones va a ir a este fondo solidario. O sea, van a operar las dos cosas, ¿no? El punto es, y yo que en esto quiero, si me das un minuto para aclararlo yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero de repente me he encontrado con que no es tan así. Este pago que hace el empleador, esta cotización que hace, por así decirlo, de su bolsillo, no es de su bolsillo. ¿Es de qué bolsillo? Del bolsillo del trabajador, en función, ¿no es cierto?, del fondo para indemnizaciones por año de servicio. Porque cuando el trabajador deja de trabajar, el empleador debe pagar la indemnización por año de servicio. ¿Pero qué hace el empleador? Mire, señor, usted tiene derecho a 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, no sé, X cantidad de plata. Pero fíjese que yo ya puse parte de esta platita que tengo que pagarle ahora, ya la puse en la cesantía. Y como la puse en la cesantía, se la descuento de lo que tengo que pagarle ahora. Tengo que pagarle 3 millones de pesos, pero fíjese que ya puse 500. Entonces le pago solamente 2 millones y medio. Entonces es plata mía, es plata del trabajador. Entonces, ser solidario y elaborar políticas públicas, ¿no es cierto?, como esta, con la plata del propio trabajador, a mí no me parece que sea una buena práctica. Y eso es lo que está ocurriendo. Es un sesgo político, como tú comentabas hace poco. Es un sesgo político y utilizar los derechos laborales a la usanza del empleador, ¿no es cierto? Claro, Alfredo, mira, sí te invito a entrar a esta tesis que planteamos aquí entre los compañeros del partido, que es COVID-19 como enfermedad laboral. Y queremos abrir a una ronda de preguntas, y te voy a comentar la primera, que es, ¿qué hacer cuando un empleador no toma medidas de cuarentena con un trabajador que está afectado por COVID-19 y tiene forzado a trabajar al resto del equipo de trabajo? Lo consulto en atención a la existencia de la ley de supuesta protección del trabajo que poco y nada protege. Saludamos ahí a la persona que nos hizo este comentario. Sí. Mira, cuando partíamos hablábamos, ¿no es cierto?, de estas obligaciones legales que tiene el empleador, que son obligaciones legales y no son facultades de que sea bonito o malito el empleador, sino que debe cumplir aquello. Esa es una cosa. Y después están las reglamentaciones que han ido saliendo a raíz, ¿no es cierto?, del COVID-19, ¿no? Y que en definitiva establece normas muy claras en términos de protección de partida, protección general, estoy hablando, ¿no es cierto?, de el uso, ¿no es cierto?, de los implementos de protección, guante, mascarilla, alcohol gel, ¿no es cierto?, implementos de sanitizaciones de los lugares, etc. Eso tiene que hacerlo el empleador. Tiene que hacerlo, no queda sujeto a que no lo quiera hacer o que lo haga de una forma menor. Esto ha generado que, y porque no lo está haciendo todo lo bien que debería hacerlo, esto ha generado que distintos grupos de trabajadores, sindicatos en particular, preocupados principalmente, ¿no es cierto?, conscientes de que hay una ilegalidad de parte del empleador, conscientes de ello, pero también preocupados principalmente, ¿no es cierto?, de la salud de los trabajadores, han hecho, ¿no es cierto?, una suerte de
compra masiva de este tipo de cosas y la han ido entregando, ¿no es cierto?, a los trabajadores, un mayor nivel de protección, ¿no? Ahora, ¿el trabajador puede reclamar? Claro que sí que puede reclamar. Bien, Recordemos al una primer tema. sentencia, ¿perdona? Responde a lo que decíamos en el primer tema, ¿te acuerdas? Claro, claro. Y más aún, ahí estoy recordando en este momento algunas causas que cuando esto partió, ¿no es cierto?, se pudieron interponer por algunos sindicatos y que en definitiva dejaban en evidencia, ¿no es cierto?, mediante un procedimiento judicial laboral, ¿no es cierto?, que es de tutela de derecho, lograban, ¿no es cierto?, una resolución rápida del tribunal que decía, ¿no es cierto?, mire, se está colocando en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. La empresa no está haciendo esto a lo que está obligada a hacer. Pedimos, ¿no es cierto?, que se establezca, se revise en un juicio todo lo que corresponda, pero se establezca como medida cautelar de inmediato, ¿no es cierto?, tal y cual cosa. Y logramos en ese primer momento, ¿no es cierto?, una serie de medidas cautelares tendientes a la protección de los trabajadores, ¿no? Ahora, claro, eso hay que hacerlo. El empleador, si es reticente, no hay más remedio que hacerlo. Sin desmerecer el papel de la dirección del trabajo, pero de repente la denuncia de la dirección del trabajo con la situación en que está funcionando, sobre todo ahora, que es una situación ya de, ¿cómo se llama?, a distancia, ¿no es cierto?, virtual, con dificultades para ir resolviendo, ¿no es cierto?, más rápido, puede ser un despropósito, ¿no? Y frente a cosas como esta, parece ser más evidente, más rápido, los tribunales, porque además hay un instructivo de la Corte Suprema en términos de darle preferencia a algunas causas que tengan que ver con esto, ¿no? Entonces tienen que... Los tribunales también están funcionando, ¿no es cierto?, a distancia, ¿no? Pero pueden ir resolviendo y está la posibilidad también de las audiencias mediante videoconferencia, ¿no? Entonces, hace pensar, por lo menos a mí, de que por ese camino es posible salir más al paso, más eficientemente, ¿no es cierto?, más eficazmente a la situación esta que tú relatas, ¿no? O que el compañero o compañera estaba relatando. Mira, aquí tenemos de María Viviana otra pregunta interesante. En las comunidades de edificios, ¿se pueden acoger a la ley de protección del empleo y suspender a los conserjes haciendo que usen su fondo de cesantía? Sí, de hecho está ocurriendo, ¿eh? De hecho está ocurriendo, de hecho lo hacen, ¿no? Sobre todo hoy por hoy que tenemos en la región metropolitana cuarentenas extendidas en toda la región, en todas las comunas, ¿no? Claro. Porque ahí, fíjate que ahí, déjame aprovechar esta pregunta para señalar, el sindicato de ITES salió al paso, ¿no es cierto?, de una decisión que tomó la empresa ITES para todos sus locales, 3.000 y tantos trabajadores, ¿no? En que suspendió los contratos. ¿Y qué es lo que hizo el sindicato? Fue decir, ¿no es cierto?, pero usted no está cumpliendo los requisitos, ¿no? Porque para algunas comunas, en ese momento solamente algunas comunas estaban en cuarentena, no toda la región metropolitana, puede ser aplicable, pero para otras no. Y la sentencia que hubo del Tribunal Laboral fue precisamente darle razón al sindicato y decirle, no, usted tiene que, uno, reincorporar el trabajo en las condiciones que ahora estén, digamos, ahora hay cuarentena, no los puede reincorporar, pero tiene que pagarle usted, no la FC, tiene que pagarle, ¿no es cierto?, el sueldo que no lo ha pagado. Creo que habían pasado 2 meses en que todavía se había, digamos, la empresa en cuestión se había acogido a este asunto. En forma, ya no sé qué decir algunas cosas, pero atropello a la legislación, abuso del derecho. Y más aún, ¿no es cierto?, la sentencia que él dijo, hizo todo un razonamiento respecto, ¿no es cierto?, a la existencia del fuero maternal, a la cual también ITES lo había aplicado. Y la sentencia dice, mire, aquí lo que hay es una colisión de derechos, hay dos derechos que chocan, ¿no? Este derecho que está regulando la suspensión del contrato y este derecho maternal. Y lo que prima acá, ¿no es cierto?, es el derecho maternal. Entonces, a este trabajador usted no le puede hacer suspensión de contrato. Interesante punto, ¿no es cierto?, porque la ley corta, eso no estaba en la ley, pero la ley corta que sale días atrás, ¿no es cierto?, el viernes de la semana pasada, sale, ¿no es cierto?, y regula eso. Regula, entre otras cosas, regula también este punto de que no se puede aplicar, ¿no es cierto?, esta suspensión a todos aquellos que estén sujetos a fuero, ¿no? Fuero maternal y fuero claro. También, sí. Bueno, es lo que también pedía la bancada comunista, lo que denunciaba ahí en el Congreso. Compañero, igual para no abusar más de tu tiempo, igual,
vamos a entrar en el cierre. Y yo quiero comentar en el cierre algunas ideas que aquí, buen programa, nos dicen saludos, saludan también tu intervención, tu exposición. Y quiero aprovechar también esta última instancia que nos comentes tú también desde tu posición de abogado, de intelectual igual del partido, cómo ves las iniciativas que se han levantado para proteger también al trabajador que pueda cumplir una cuarentena efectiva, y esto es el impuesto a los súper ricos, que viene también para que con esta cuña de que los trabajadores no paguen la crisis. ¿Qué opinas tú también en tu facultad de abogado, de militante y de intelectual también que milita desde este lado de nuestras ideas? Sí, mira, sí, bueno, te agradezco la, la posibilidad de decir algunas cosas más allá de la cosa puntual, ¿no? Sí, Yo soy un convencido muy en línea con las definiciones que el partido ha hecho, ¿no? En términos de que la línea de separación no es entre gobierno y oposición, sino que es entre quienes están por hacer cambios sustanciales, ¿no es cierto?, importantes, y aquellos que no lo están. Efectivamente, la gente que no está por hacer cambios sustanciales, ¿no es cierto?, en la línea de lo que tú señalabas de protección de los trabajadores, en lo inmediato que nos preocupa en este foro, en este conversatorio, claro, está el gobierno allí, a ellos no les importa. Pero la verdad de las cosas es que dentro de la oposición también hay sectores que están por la misma idea, digamos, ellos no están por hacer grandes transformaciones, ¿no? Digamos algunas cosas al pasar, el tema, ¿no es cierto?, de la derogación del decreto ley 3500, ¿no?, y el cambio de un sistema previsional, el sistema de seguridad social, por uno distinto, no concita a toda la oposición en esa misma situación. Muchos sectores, quiero creer que no muchos, pero hay sectores de la oposición que están por introducir cambios, muy en la línea de lo que el gobierno está planteando. Cambios, transformaciones, adecuaciones, mejorar la competencia, ¿no es cierto?, entre las AFP, pero manteniendo intacto el modelo, manteniendo intacto el modelo. Y la idea, ¿no es cierto?, aparentemente es si queremos hacer una transformación del modelo neoliberal o no. Y hay quienes, como es el caso del partido, ¿no es cierto?, de quienes militamos en el Partido Comunista, y no solamente nosotros, sino que obviamente también mucha más gente que está en otros partidos, ¿no? Lo Unidad por el Cambio, por así decirlo, y este comando de Apruebo por un Chile Digno, que están por esas ideas que comentamos. Por cierto que sí, y que en definitiva están, ¿no es cierto?, por hacer transformación, y que recoge el sentimiento, ¿no es cierto?, que se expresa en las calles. ¿Sí? El 18 de octubre, ¿no es cierto?, no fue como un eslogan, ¿no es cierto?, no eran 30 pesos, ¿no es cierto?, sino eran 30 años de lo que se estaba reclamando, pero la verdad de las cosas es que eso era así. Y todo lo que viene, y la pandemia de alguna manera, ¿no es cierto?, aquietó un poco esa cosa, pero lo aquietó en la superficie, porque en los sentimientos de la gente, en los deseos de cambio, están tal vez más vigentes que nunca, cuando se dan cuenta, ¿no es cierto?, de cómo se producen abusos y atropellos respecto a estas cosas que hemos hablado ahora, y que se expresan en muchas otras cosas más, por cierto. Eh, entonces, yo creo que terminada la pandemia y estos tiempos hay que aprovecharlo para hacer estas medidas y estas iniciativas que ustedes llevan adelante, ¿no es cierto?, y que en otros sectores también se están haciendo, de cómo mantener la reflexión, la discusión respecto a si queremos el cambio del modelo neoliberal por otro cambio. Nosotros decimos claramente que sí, nosotros queremos cambiar el sistema de desarrollo basado, ¿no es cierto?, en una economía rentista, en un modelo neoliberal, y cambiar, ¿no es cierto?, a un modelo de desarrollo diferente, a un Diferente. modelo de desarrollo diferente. Entonces, Nosotros hablamos de superar, porque es algo que tenemos que hacer como ciudadanos igual, superar este sistema tan agobiante. piensa, sí, piensa tú que de repente está en algunas cosas, bueno, hay algunas cosas de fondo, como mencioné esta cosa, ¿no es cierto?, del decreto ley 3500, el destino de esta iniciativa de ley de destinar, de establecer un impuesto del 2,5%, un impuesto al 1%, al Más 1% de la población, que tiene, ¿no es cierto?, patrimonio elevadísimo. rico. Con ese 2,5%, a ese 1% de la población, efectivamente nos permitiría solucionar muchos problemas, ¿no es cierto?, que necesitamos, y que el gobierno ha dicho, mira, no tengo recursos para hacer aquello.
y terminar con el show, ¿no es cierto?, esto de las cajas de alimentos, que si bien son absolutamente necesarias, pero no era la modalidad más adecuada esto de comprárselas, ¿no es cierto?, a quienes se las compraron, sino que a lo mejor se podía haber sido, ¿no es cierto?, una inyección directa a las cuentas RUT, por ejemplo, de la población, que la mayoría de la población tiene cuenta RUT. Entonces, y que había permitido dinamizar las economías de barrio, los negocios, ¿no es cierto?, los distintos sectores, y no los supermercados, ¿no es cierto?, o esta cadena de supermercados que se vio beneficiada por esta compra de cajas de mercadería, que no se licitó, entre paréntesis, no fue licitada, sino que aparentemente fue una decisión dedocracia, digamos, o sea, con nombre y apellido. Entonces, eso en definitiva está marcando cuestiones de fondo. Pero hay algunas cosas que son también anecdóticas y de alguna manera, en mi opinión, también reflejan lo mismo. Se aprueba finalmente en el Congreso, después de 14 años, el término de la reelección indefinida, ¿no es cierto?, de los cargos de elección popular. Estamos hablando de senadores, diputados, ¿no es cierto?, alcaldes, concejales y de los CORES, ¿no?, de los consejeros regionales. Y el Senado se da cuenta de que como había salido la ley, ¿no es cierto?, aprobada en el Senado y había pasado a la Cámara de Diputados, significaba, ¿no es cierto?, que esto puede ser un tecnicismo, pero que es importante, significaba que como no se hizo ninguna salvedad en particular, significaba que la ley empezaba a operar in actum. ¿Qué significa eso, no es cierto? De que le aplicaba a los actualmente, ¿no es cierto?, incumbentes, a los que estaban actualmente ejerciendo esas labores. Y si teníamos quienes estaban, ¿no es cierto?, y habían cumplido estos requisitos, no iban a poder ser candidatos. Sí. Y los senadores, ¿no es cierto?, entraron en pánico, porque ellos pensaban, ¿no es cierto?, que esto iba a ser aplicar en 16 años más. O sea, este era un chiste, pasó 14 años para sacar la ley y ellos legislaron para que se aplicara no a ellos, sino que en 16 años más. Es decir, iban a poder estar 2 periodos más como senadores. Entonces uno dice, pero estos gallos no tienen, no tienen, o sea, ya no tienen vergüenza, digamos. O sea, entonces por eso digo, claro, refleja esto, pero también tiene que ver con esta situación de que, en definitiva, el ánimo de profitar del sistema, el ánimo, ¿no es cierto?, de exprimir la riqueza del Estado, ¿no es cierto?, en aras de los beneficios de estos pocos. Oye, los poderosos de este país sí es lo que se acostumbraron a hacer, y no va a ser fácil que suelten, perdóname la expresión, ¿no es cierto?, la teta de los ingresos, ¿no es cierto?, de la riqueza que tienen, ¿no? Va a ser difícil, y solo va a ser posible en la medida de que haya, como dice una querida amiga, ¿no es cierto?, con unidad, con más unidad y con mucha más unidad, digamos, organización y lucha para ir haciendo los cambios. Sí. Si no, no se va a lograr. Compañero, agradecemos esa reflexión. Yo quiero hacer una reflexión final antes de invitarte a hacer la final. Yo quiero agradecer tu tiempo, la disposición ya de tratar esta amplia gama. Yo sé que esto podría dar para 3 o 2 capítulos más, pero quisimos hacerlo lo más sintético posible, aludir a ciertos temas, comentarte que esto también fue un éxito, nos llegan muchos comentarios de retroalimentación muy buena para ti, que es un excelente expositor, y también saludar los 108 años del Partido Comunista de Chile. Yo creo que estamos justo en esta semana, que ayer fue el acto central, saludar la organización, saludar que pudimos entender el mensaje que quiere comunicar nuestro partido. Así que saludar a todos los militantes de nuestra comuna de Las Condes, a su base Jotosa, y a ti también, pues, compañero, y agradecer tu solidaridad para venir a exponer estos temas que realmente la población necesita enterarse, necesita comunicar ideas, porque como tú sabes, estamos en un estado de abandono, tanto por el Estado, ya que no quiere hacerse responsable, y de empleadores también que no quieren hacerse responsables. Así que yo con estas palabras cierro, te invito a ti para que compartas tu reflexión final, y una vez más agradecerte que esté acá. No, mira, gustoso, como ya lo señalé al comienzo, qué bueno que ha sido recibido satisfactoriamente, y terminar un poco con una expresión que se empieza a repetir con bastante fuerza, ¿no es cierto? Viviremos y sobreviviremos, ¿no es cierto?, a esta pandemia, volveremos a las calles, ¿no es cierto?, y finalmente venceremos. Gracias.
Muchas gracias, compañero. Esto ha sido Derechos Laborales en tiempos de pandemia con nuestro compañero abogado laborista Alfredo Peñalosa. Agradecemos muchas gracias la participación y su querida retroalimentación tan positiva que nos dio hoy día. Gracias, Alfredo. Te pasaste. Cuídate. Chao. Chao.